Bueno, vamos a Marcos capítulo 4 y vamos a ver hasta el versículo 20, pero solamente voy a leer ahorita los versículos 1 y 2, porque hoy creo que tenemos que aprender a valorar la palabra que Dios nos ha dado. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Voy a seguir leyendo un poquito más. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Fíjense esto: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Hoy vamos a hablar acerca de oídos para oír. Hace 10 años murió uno de mis tíos, y él no tenía esposa, no tenía hijos. Entonces pues yo me hice cargo de él junto con mis hijos, de atenderlo esos últimos, desde que lo diagnosticaron hasta que lo sepultamos, fueron exactamente 2 meses, ¿no? Y un día antes, él muere un domingo en la noche, y un día antes, el sábado, me llama y me dijo: a ver, escribe para que tú repartas cómo van a quedar mis cosas. Y ya yo empecé a tomar nota. En el banco tengo tanto, lo vas a dividir así, tengo estos seguros, los vas a dividir así, las cosas de mi casa las vas a dividir así, el coche, el departamento y todo, ¿no? Bueno, él muere el domingo en la noche, en la noche, lo sepultamos el sábado, el lunes en la tarde, y el martes pues me reuní con las personas involucradas, ¿no? Y es un acto muy solemne el leer las palabras de alguien. Ya no está, pero qué valor tienen esas palabras en ese momento, ¿no? Y es un momento, nunca había hecho eso, ¿no? Tan solemne, de decirles: a ver, familia, mi tío me encargó que les leyera pues ahora sí que su testamento, y cómo iban a quedar sus cosas. Tía fulana le toca esto, Carmelita le toca esto, y así a cada uno, ¿no? Y nadie respondió nada, nadie dijo: no, ¿cómo crees? No hubo peleas, no hubo conflictos. Y es que, aunque él ya no está, su palabra era muy importante en ese momento, sobre todo porque había muchos beneficios para todos, ¿no? Entonces nadie chistó, nadie se enojó, nadie dijo nada, sino que se valoró la palabra de él, aunque ya no estaba. Se respetó su palabra. Y pienso que nosotros, así como se valoran las palabras, la última voluntad de alguien que está a punto de irse, nosotros tenemos que aprender a valorar la palabra que Dios nos ha dado. Estos versículos me han llamado mucho la atención, porque generalmente
nos vamos inmediatamente a la enseñanza de Jesús, ¿no? Que es la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y la semilla, por supuesto, es la palabra, y este sembrador va y esparce la semilla y todo lo que vamos a ver la próxima semana. Pero hoy quiero centrarme en algo muy importante, porque dice el versículo 2 que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina, su enseñanza. A partir de este momento Jesús ya no va a hablar tan claramente su mensaje. En otros momentos Jesús fue muy claro con las enseñanzas que les daba a toda la multitud, pero a partir de este momento Jesús va a hacer una distinción y todas las enseñanzas que va a dar a la multitud, a toda la gente, va a ser por parábolas. Una parábola es un evento común de la vida real, de donde se extrae una verdad espiritual que la podemos aplicar con nuestra vida. Hoy en día serían como nuestros dichos, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho que dice, no sé, al nopal solamente lo van a ver cuando tiene tunas, ¿no? Si hay nopales, hay tunas, y sí, efectivamente lo vamos, pues aquí otra cosa lo vamos a ver, ¿no? Y algunas personas aplican eso. Ay, a mí solamente como el nopal, nada más cuando tiene tunas, cuando necesitas algo vienes a verme. Bueno, es una parábola, un evento de la vida real que se aplica. En este caso hay una explicación espiritual con la que Dios quiere darnos enseñanzas, ¿no? Y dice aquí otra vez, vuelve a ser insistente Marcos, que había mucha gente. Tanto que él tuvo que sentarse en una barca y hablarles desde la barca a toda la gente que estaba ahí alrededor de él. Y no olviden que aquí están los fariseos. Y pensaba un poco en los fariseos. Ellos empezaron bien. Entre más bien Malaquías y Mateo, está un periodo de 400 años donde Dios no habló. Dios guardó silencio. No había profetas. Dios no le revelaba su palabra a algún sacerdote, sino Dios guardó silencio. Y en este periodo, el pueblo de Israel, ¿qué hacía para mantener su identidad? Fueron conquistados por los griegos, por Alejandro Magno, después fueron conquistados por los romanos, y cada cultura quería llegar y establecer la cultura de Grecia o de Roma ahí en Jerusalén, pero ellos no se dejaban, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que huir, pero a donde huían, o ahí mismo en Israel, se levantaron los fariseos, los maestros de la ley, que querían mantener viva la palabra de Dios. Entonces, aunque vienen con su cultura, nosotros vamos a reunirnos en la sinagoga para estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos da identidad. Ellos empezaron bien, con buenos deseos, pero de repente su conocimiento de la ley ya no tenía mucho que ver con la relación con Dios, sino solamente con guardar una imagen. Y aquí están estos fariseos vigilando, buscando a ver en qué momento Jesús va a fallar otra vez para seguirlo destruyendo, como lo vimos en otras ocasiones. Por eso Jesús ya su mensaje lo va a dar, pero en parábolas. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿qué significa esta parábola que nos acabas de decir, esta enseñanza? ¿De qué se trata? Y me llama la atención porque dice Jesús, a vosotros es dado saber los misterios del reino de Dios. Mas los que están afuera, o sea, aquí ya hay dos grupos de personas, ustedes y los que están afuera. ¿Por qué Jesús habla con parábolas a partir de este momento? Porque ahora, para Dios, su palabra es tan importante que no la va a estar dando a quien no la quiere aceptar, a quien no la quiere recibir. Los discípulos van y le dicen, Señor, ¿qué pasó aquí? Enséñanos, ¿de qué se trata lo que estás diciendo? Y Jesús les dice, a ustedes sí, porque tienen hambre. A ustedes les voy a explicar lo que significa esta parábola, porque ustedes tienen el deseo de aprender, están entendiendo, están comprendiendo, quieren creer y quieren aceptar mi enseñanza. Entonces, a ustedes sí les voy a explicar de qué se trata. Pero a los que están afuera, ¿quiénes son estos que están afuera? A los que no quieren aprender la palabra de Dios. Están, en este caso los fariseos, solamente escuchando para juzgar, no para discernir, para entender. A ver, Jesús, quiero entenderte. A ver, es que no, yo tengo mis enseñanzas, lo que he aprendido, pero no te entiendo. ¿Podrías explicarme?
Ellos no iban con esa actitud, sino iban a decir, estás mal, estás en pecado, estás dirigido por el diablo. Y Dios, como valora tanto su palabra, dicen Salmos, que Dios elevó su palabra a él al mismo nivel. O sea, su palabra es Dios. Dios es su palabra. Esto es, anoche estaba repasando y hasta me estremecía porque esa palabra la tenemos aquí. Cada palabra, cada enseñanza es Dios mismo hablando a nosotros. Entonces los que están afuera son los que no valoran lo que Jesús está diciendo. En el Sermón del Monte Jesús dice algo muy grotesco: no den lo santo a los perros, no den las perlas. Algunas traducciones dicen perlas, otras dicen margarita, porque la raíz de la palabra es muy similar. Las margaritas a los perros o las perlas a los puercos, ¿no? Y Jesús está diciendo, no voy a desperdiciar algo tan valioso como lo es mi palabra en alguien que no quiere escucharla, que no tiene el propósito, que no tiene el propósito de aprender, sino que la hacen a un lado, la rechazan, no la quieren escuchar. Por eso les dice, el que tenga para oír, que oiga. Y luego en el versículo 2, es un versículo que a mí me ha sorprendido mucho, porque dice, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya llegó el momento en que si no quieres escuchar, ya no te la voy a dar. Y voy a seguir hablando, pero tú ya no vas a entender. Has rechazado tanto mi palabra que no puedo dar lo santo a los puercos. Ya no te la voy a dar, porque no está en ti ese deseo. Entonces, a partir de este momento, los secretos es para los que sí quieren. Dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esto a mí me sorprende mucho, porque bueno, este Dios de amor, este Dios de gracia, sí, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, pero hay un límite donde dice, no quieres nada con mi palabra, no quieres nada conmigo, entonces yo no quiero nada contigo. Es muy fuerte, porque ellos habían escuchado una y otra vez y no queremos. Y Dios, que valora tanto su palabra, entonces dice, ahora yo no quiero nada con ustedes. No quiero que ustedes se entiendan, porque si entienden y se arrepienten, los voy a tener que perdonar y no quiero perdonarlos. Fíjense cuánto valora Dios su palabra. Esto es muy fuerte, porque Dios y su palabra es lo mismo. Al rechazar su palabra, al rechazar su enseñanza, estamos rechazando a Dios. Y acuérdense que la blasfemia al Espíritu Santo es, no quiero nada del Espíritu Santo, no quiero nada de Dios, eso es del diablo, no quiero nada. Y Dios en este momento, o Jesús diciéndolo en este momento, les hablo por parábolas para que ellos ya no entiendan. Para ellos ya no hay oportunidad. Pasaron la línea. Fíjense qué delicado es cuando Dios nos habla y rechazamos la palabra. Ahora, tal vez nosotros no la rechazamos. Ay, no quiero, y si no estuviéramos aquí. Pero hay que tener cuidado, porque hay muchas cosas que Dios nos habla y no las cuidamos, no las protegemos, no las cuidamos, no las hacemos nuestras. Dice Jesús que en el versículo 11, dice, a vosotros les es dado a saber el misterio del reino de Dios. Cuando habla del misterio del reino de Dios, simple y sencillamente es algo que antes no se entendía, pero ahora se entiende. Pablo decía que a él se le fue revelado el misterio de Dios, y no es nada oculto. ¿Cuál es ese misterio? Pues que ahora para Dios ya no se trata de que seas judío o que seas gentil. Si aceptaste a Cristo, eres hijo de Dios. Qué gran misterio, pero antes eso no se podía entender, ahora se entiende ese misterio. Entonces los misterios de Dios es comprender su mensaje, comprender en este caso lo que ha estado enseñándonos acerca del reino de Dios. Tienes tanta religiosidad que necesitas tener oídos para oír, y cuando dice el que tenga oídos que oiga, está hablando de aquellos que tienen la disposición de oír, de aprender, que abrazan la palabra, que la hacen suya, que la valoran. Quienes tienen esta actitud hacia la palabra de Dios
van a tener una revelación o una comprensión cada vez más grande de la palabra de Dios. Y no solamente una comprensión intelectual, sino van a empezar a experimentar la vida de Dios. Jesús dice algo muy interesante: mis palabras son espíritu y son vida. No solamente son dichos, es el mismo Espíritu de Dios que da vida. Cada vez que Jesús habla, cada vez que nosotros leemos con esta intención de aprender, de que Dios nos hable, de que nos consuele o nos llame la atención, no solamente leemos frases o pensamientos bonitos, sino es la vida de Dios que Jesús nos está dando su Espíritu y nos está dando su vida. Fíjense, nada más por leer los versículos, ¿no? Pero solamente pueden tener esta revelación o pueden experimentar la vida de Dios quienes abrazan la palabra, quienes aman la palabra, quienes dicen: no, yo quiero más, ya leí este versículo, pero quiero más. ¿O qué me estás diciendo, Señor? Quiero aprender, ¿no? Entonces hay un mayor entendimiento para los que la aman. Así como Dios dice: si no quieres nada con mi palabra, ya no hay nada para ti. Los que aman mi palabra, cada vez hay más. Cuando alguien ama la palabra, a mí me ha sucedido, hay varios hermanos predicadores, hay uno en particular que uno de sus mensajes, y creo que siempre he escuchado el mismo mensaje sobre la justicia de Dios, lo repite y lo repite y lo vuelvo a escuchar, y cada vez como que es nuevo lo que acabo de oír. Y hay una frescura en lo que está diciendo. Pero ya tiene como 15 años o más que estoy escuchando su mismo mensaje. Pero ese mismo mensaje, como él está lleno de la palabra de Dios, como ama la palabra de Dios, cada vez que él habla está surgiendo el Espíritu de Dios y la vida de Dios. Y escucho el mensaje y es como si fuera la primera vez que lo escucho, y otra predicación de él y otra predicación de él, y el mensaje es el mismo mensaje, pero cada vez nos está llenando. ¿Por qué? Porque deseamos. Yo puedo ver en él que habla, que transmite no solamente una enseñanza, sino la vida de Dios que está en él. Y también como yo quiero aprender más, pues puedo seguir recibiendo de él, ¿no? Entonces, esa palabra que nosotros volvemos a escuchar cuando tenemos hambre de la palabra, esa palabra nos empieza a sanar, nos empieza a liberar, y tenemos que amar la palabra de Dios, lo que Él está diciendo, reflexionar. Por ejemplo, nosotros tomamos un versículo y pensar y reflexionar y meditar en él constantemente, ¿no? No solamente cumplir y, sí, la semilla cayó aquí, no hay que ser buena tierra y ya, ¿no? Sino, ¿qué clase de tierra soy, Señor? ¿Cuántas veces tu palabra ha llegado a mí y he dejado que el enemigo se la lleve con los cuervos, ¿no? O que las aflicciones ahoguen tu palabra que has depositado en mí. Y estar pensando, estar reflexionando. Algo que me he dado cuenta, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, es que no hay el hábito de reflexionar lo que estás leyendo, ¿no? Hacía un ejercicio y les preguntaba: a ver, ¿de qué se trata Génesis 1? De la creación. Le dije: a ver, vamos a leer. Y fuimos leyendo con calma y les digo: ¿de qué está hablando ahí? Y ya empezaron a cuestionarse. A ver, vamos a leer otra vez. ¿De qué está hablando? Y nos dimos cuenta que Génesis 1 habla de los atributos de Dios. Y bueno, pasó un rato, vuelvo a esa clase y les digo: ¿de qué se trata Génesis 1? ¿De qué habla el capítulo 1 de Génesis? De la creación. Les digo: no es posible, lo acabamos de ver hace una hora. No hay ese ejercicio, esa disposición para entender, para reflexionar lo que estoy escuchando. Y la palabra tenemos que reflexionarla, tenemos que contemplarla. En un retiro espiritual, un día de esto lo vamos a hacer, te dan un versículo y medita, reflexiona, contempla lo que está diciendo un versículo sencillo. Y tienes 2 horas, si lo lees en 1 segundo, 2 segundos, sí, pero el propósito es que tú entiendas, que contemples lo que Dios te está diciendo, que puedas pensar la palabra de Dios para que esa palabra de Dios penetre en ti y poco a poco empieces a pensar como Dios. Cuando estaba enseñando sobre Efesios, yo creo que una de las
frases, de las palabras que más pues me impresionó, me impactó, fue la frase, pero Dios, ¿no? Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y ahí nos describe Pablo, ¿no? Bien perdidotes, pero de repente hay un cambio y dice, pero Dios, ¿no? Qué rico, con misericordia, con su grande amor con que nos amó. Pero esa palabra, pero Dios, cambia todo. Y por mucho tiempo, por muchos días estuve, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y son palabras que a veces cuando me siento así mal, viene esa palabra, pero Dios, sí es cierto, acuérdate. Y te vuelve a dar vida, te vuelve a dar esperanza. Hay otra frase que me llama también mucho la atención. Es cuando Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿No? Eso es muy fuerte, porque todo lo que implica, ahora tú eres el líder, ahora a ti te toca, ahora tú vas a continuar con mi obra, es muy profunda, ¿no? Y a veces entre más pienso en ella, ¿no? Como que le digo a Dios, porque la aplico para mí, ¿no? Porque pienso, grandes hombres de la historia que han hecho esto, sí, pero ellos ya no están, ahora te toca a ti, ¿no? Y qué fuerte es esto. Hay otra frase que me llama, que está en Hechos, dice, David cumplió con su generación. Y todos los mensajes de esperanza están básicamente basados en esas palabras que al estarlas reflexionando empiezan a darte vida, ¿no? Hace unos meses, en septiembre, salí de un culto, de una iglesia donde fui, y voy manejando y de repente Dios me habla y me dice, pon en orden tu casa porque vas a morir. Dije, ay Señor, ¿de qué se trata esto, no? Y me acordé en dónde está escrito, en Reyes y en Crónicas. Dije, ¿qué se me acabó el 20 o de qué se trata? Y a pensar y a ir y buscar y reflexionar. Y ya pude entender lo que Dios me estaba diciendo. Pon en orden tu vida, tu casa, porque no eres eterno. Y tienes que hacer lo que te corresponde en este tiempo. No lo puedes dejar para después. Tienes que hacer lo que te corresponde en este tiempo, porque los que vengan después de ti van a tener que construir sobre lo que tú hiciste. Y si no hiciste nada, qué vergüenza que tus hijos tengan que hacer lo que tú no hiciste, lo que no te correspondía. Fue un mensaje muy fuerte para mí. Sin mentirles, varias noches estuve pensando y reflexionando y venía esa frase, ¿no? Pon en orden tu casa. Y Dios me dijo, quiero que esto se los compartas a los pastores. Dije, ¿cuándo va a ser, no? Y un día estuve tentado a hablarle al pastor y decirle que me dejara predicar, pero dije, no, va a ser el momento que él me diga. Y como casi no nos llama a nosotros a predicar, y un domingo en la noche me llama y dice, oye, ¿puedes predicar mañana en la reunión? Porque no me va a dar tiempo. Sí, claro. Lo que Dios te dé, le dije, ya me lo dio. Y fue un mensaje muy fuerte, ¿no? Cuando uno valora la palabra de Dios, esta palabra tiene la capacidad no solamente de decir, ay, qué bonito, sino te desgarra por dentro. Yo a veces tengo esta imagen que la palabra de Dios no es un gato que estás ahí acariciando. Ay, gatito, no, es un león que te destroza, que acaba contigo. Que cuando tienes esa disposición, Dios te dice, ¿estás seguro? No estoy seguro, pero tú haz lo que quieras hacer en mí. Y cómo Dios te va procesando, va tratando contigo, porque valoras la palabra. Y cuando valoras la palabra se ve, se siente, es muy palpable. Cuando hablas con alguien, la vida de Dios está fluyendo. Hace unos 3 años murió uno de mis primos, otra vez de la familia y puras muertes, ¿no? Y en el funeral se levantó un hermano de la iglesia, un viejito, que él dijo que tenía 94 años, no se le veían 94 años, se le veían como 70, no se veía tan grande, y dio una breve leyó el Salmo 91 y dio una breve explicación. Y cuando él estaba hablando, era como si la vida de Dios estuviera entrando en ti, una fortaleza, un ánimo. Y estaba junto a Dana y le digo, mira hija, yo lo puedo explicar mejor que él, pero no podría tener el efecto que él tiene, porque se ve que él ha estado caminando muchos años con Dios.
desde que se paró y el que habita el abrigo del Altísimo, ay, no sentías que tenías a Dios ahí tocándote y diciéndote, ¿no? Así, Genaro, el que habita el abrigo del Altísimo, uf. Y se ve que era una persona que ama a Dios. Y entonces abre su boca y sale la vida de Dios, sale la palabra de Dios. Dijo 2, 3 cosas tan sencillas, pero fue suficiente porque la vida de Dios estaba fluyendo. Y era la iglesia. Cuando nosotros valoramos su palabra, cuando nosotros la hacemos nuestra, empieza a fluir esa vida de Dios. Ahora, es cierto que a veces no tenemos amor por la palabra, es sincero. Honestamente, a veces no queremos ni leerla, a veces no queremos ni escuchar mensajes. Yo escucho a muchos predicadores y hay días que no quiero, no, ay no, hoy voy a escuchar otra cosa, un documental o algo. ¿Y qué hay que hacer? Pedirle a Dios que nos dé amor por su palabra. Porque es la realidad, a veces se nos hace tedioso, a veces nos hace cansado. Y no que nos enfriemos espiritualmente, yo no creo mucho en eso, pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios deseo por su palabra, volverte a amar, Señor, volver a anhelar, escuchar una predicación, tomar notas, leer mi Biblia, tomar un curso, estar en un discipulado. Fíjense, vamos al versículo 20, al versículo de aquí de Marcos. ¿Cuál es el versículo? El versículo 25 de Marcos está dentro de este contexto y lo vamos a revisar también la próxima semana, pero fíjense bien la primera frase, dice, porque al que tiene se le dará. Cuando tú tienes, y como está hablando del amor por la palabra de Dios, respetarle y todo esto, cuando tú amas la palabra de Dios, cuando le dices a Dios, Señor, no siento, hoy no quisiera oír tu palabra, hoy no, y le pedimos amor, Él va despertando en nosotros ese amor por Él, y el que tienes se te va a dar más. Lo que tienes de Dios, lo que estás comprendiendo de Dios, Dios te va a ir dando más precisamente por ese amor que quieres tener por su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, enséñame a amarte. Enséñame a estar atento a lo que hoy me quieres decir, a este versículo, a esta predicación, a este mensaje, a esta enseñanza que estoy escuchando en internet. Permite que mi corazón tenga la disposición de abrazar todo lo que tú me quieres dar. Ahora, Jesús habla de los que están afuera. Dice el versículo, vuelvo otra vez al versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Ya no hay posibilidad. A los que están afuera, fíjense, los que aman la palabra de Dios están con Él. Los que no tienen amor por la palabra de Dios, Dios dice, ellos están afuera. Ya no están dentro de nosotros. Son muy fuertes estas palabras porque Jesús mismo, Dios mismo está diciendo, ellos ya no tienen nada conmigo. Por eso van a escuchar parábolas, van a decir, qué bonito mensaje, sí, no, yo ya me lo sabía, yo ya no tengo nada con ellos, ¿no? Que escuchen, pero no van a entender. Por eso dice los que están afuera, los que no valoran, los que no aman la enseñanza, los que no la buscan. Aquellos que tal vez nosotros hemos llegado a decir, ay, qué fastidio otra vez, ¿no? Ay, otra vez la clase, ay, otra vez la predicación. Hay quienes podemos leer la palabra de una manera religiosa, ¿no? Hermanos, lean un versículo diario, aunque sea antes de que salgan, o un capítulo diario. Ya leí mi capítulo, el que habita el abrigo del Altísimo, ya leí, ya cumplí. Qué fastidio volver otra vez a la palabra de Dios, ¿no? Son los que no tienen un compromiso, ya cumplieron, ya hicieron lo que tenía que hacer. Hay quienes han escuchado por años, 20 años, 30 años, y su vida sigue siendo exactamente igual. No hay un crecimiento, no hay la vida de Dios cuando hablan, no está Dios en ellos, ¿no? Hay oraciones que pueden ser muy elocuentes, pero vacías, todas huecas.
Es la actitud de decir, porque es muy difícil que alguien diga, ya no quiero oír la palabra de Dios. No, ya no me molestes con otra predicación. No, ya no quiero. No, no van a decir eso, pero la actitud de, eso ya me lo sé. Y otra vez la misma enseñanza. Un día voy a predicar y alguien levanta la voz y dice, y otra vez de la justicia. Qué chismas, no, pobrecito, vaya Dios, no es para ti. Hay quienes, otra vez con lo mismo, eso ya me lo sé, eso ya me lo dijiste, no lo necesito. Dice el versículo 25, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Sí sabes mucha Biblia, sabes muchos versículos, pero aún eso te lo voy a quitar porque no lo estás valorando. No estás respetando mi palabra, tú estás afuera. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando no sentimos o no tenemos ese amor por la palabra y pedírselo a Dios. No vaya a ser que sin darnos cuenta nos quedemos afuera y de repente Dios ya no quiere nada, no quiera hacer nada con nosotros, no quiera darnos algo. Ahora, cuando hablamos de la palabra, sí hablamos de lo que está escrito, hablamos de una predicación, de un mensaje de esperanza, de enseñanzas que podemos ver en internet, un discipulado, pero también hay que considerar que la palabra de Dios es cada palabra profética que hemos recibido. Cada palabra profética que has recibido. Somos muy dados a, viene el profeta fulano, vamos, queremos escuchar algo, y a veces con buenas intenciones, pero a veces vemos a los profetas como si fueran unos adivinos del futuro, ¿no? Dime. Y Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, te da una palabra por medio de él. El problema es que no la escuchamos, no la hacemos nuestra. A veces ni siquiera la anotamos, sino, qué bonita la palabra que me dio y ya Dios me dijo que me va a bendecir, que va a regresar mi familiar, mi esposa o lo que sea, pero ya no la hicimos nuestra, se quedó ahí. Y luego viene otro profeta, vamos a ver, y andamos buscando a ver qué nos va a decir, que nos adivine en el futuro. No estamos honrando la palabra de Dios porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Mire, Dios te dio una profecía y va a venir Dios, ¿qué hiciste con ella? Dios, mira, la creí, aquí la tengo anotada, estoy confiando. Angie, estuviste buscando 50 profetas, ¿qué hiciste con esas 50 profecías? No, es que estoy esperando confirmación. No, tache, no, porque no amó, no retuvo la palabra. Entonces, a mí, gracias a Dios por los profetas, me gusta, ¿no? Y ya saben todo esto, ¿no? En qué estamos metidos, pero hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor solamente la escuchamos, pero no la creímos, porque no estamos haciendo nada, porque no vamos hacia allá. Una vez un joven me decía, Dios, por medio de un profeta, le dijo, tus canciones van a ser oídas en el radio. Dios te va a hacer famoso en el radio aquí en México, tus canciones se van a escuchar. Pasó un año y estaba él muy enojado y le dije, oye, ¿te acuerdas de la palabra? Sí, pero Dios se burló de mí. Le dije, ¿cómo que se burló de ti? Porque pues la palabra fue muy clara que tus canciones, dice, pues no ha pasado nada. Le digo, ¿y has compuesto algo? No. O sea, una palabra profética no es una palabra mágica para que sucede. Una palabra profética es la dirección que Dios te está dando para que vayas hacia allá. Si Dios te dice, te voy a prosperar, Señor, ayúdame a ver cuáles son las oportunidades que alguien más no ve para ir y actuar. Estás diciendo que vas a salvar a mi familia, pues ayúdame a respetarlos, a cuidarlos, a dar un buen ejemplo, un buen testimonio y no darlos maldiciendo, ¿no? Entonces, todos hemos recibido una palabra profética, todos hemos escuchado en algún momento la voz de Dios. Ahora, aquí hago una anotación para árboles de justicia. Aquí nadie puede decir, Dios no me habla, porque ya aprendimos cómo. Ya sabemos discernir. Si no, por lo menos ya sabemos cuál es el camino a seguir. Esta semana escuché una enseñanza y te la mandé. El que da la enseñanza dice, pregúntale a Dios, ¿qué cosas estás creyendo que son equivocadas? Y dile que te diga cuáles son las correctas. Dice, pero toma una pluma y anótalo, ¿no? Y dije, a ver, y le dije en ese momento, Señor, ¿qué cosas equivocadas estoy
estoy creyendo. Y me dio 5. Estás creyendo esto y esto. Y las anoté. ¿Y tú qué dices? Y es increíble cómo Dios te contesta inmediatamente. A veces pensamos que oír la voz de Dios es tener 40 días de ayuno y oración hasta que baje un ángel y se abra el cielo, ¿no? Y los árboles tiemblen y los gatos maullen, los perros ladren, las lagartijas, no sé qué hagan. Pero es tan sencillo, ¿no? Tener esa disposición, porque al que tiene, le será dado más. ¿Quieres escucharme? Veo que amas mi palabra, veo que tomas notas, veo que escribiste las palabras proféticas. Pregúntame lo que quieras y contesta inmediatamente. Al que no, son aquellos que dicen, pues a mí Dios no me habla. No, ya ahora ahí no, Dios no me dice nada. No, es que puede ser que Dios ya no les diga nada porque no valoras lo que te estoy diciendo. Entonces hay que cuidar mucho cada palabra profética y tener mucho cuidado de que si Dios nos da algo, hay que caminar hacia allá, no dejarlo ahí a ver qué va a suceder, porque si se rechaza, estamos rechazando completamente a Dios. Otra vez este versículo 25, al que tiene, se le dará. ¿Tienes hambre por Dios? ¿Quieres escucharlo? Se te va a dar más y cada vez más, y vas a entender más, y vas a vivir más, y vas a disfrutar más, y vas a tener la fortaleza que necesitas en el momento que la necesitas. La estás creyendo, la estás haciendo tuya, la quieres seguir, la quieres enseñar, se te va a dar más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Por eso hay muchas personas que les cuesta trabajo entender el evangelio del reino, porque piensan que es una enseñanza más. No entienden qué es el evangelio, porque se ha endurecido el corazón. Entonces, en vez de que salga vida, incluso pastores, ¿no? En vez de que salga vida, sale muerte. Un día platiqué con la esposa de un pastor, porque estaba enferma, y me dijo, oye, ¿puedes orar por mí? Y, sí, hermana, ya estuvimos platicando. Dice, es que le digo a él que ore, y sí ora, pero hace sus oraciones tan chafas, ¿no? Y le pregunté, le digo, ¿y cómo prepara sus predicaciones? No, pues ya tiene predicaciones de hace muchos años, y ahí nada más le va dando vuelta, le va cambiando la fecha, y es lo que... Le dije, ahora entiendo muchas cosas, en broma o riéndome, y ella como diciendo, sí, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Es muy fácil llegar a ser profesionales, incluso como pastores, ¿no? Vengo, cumplo, les doy una enseñanza, ya cumplí, lo hice muy bien, una estructura sorprendente, pero sin vida, ¿de qué sirve? Sin lo que puede producir en nosotros, no sirve de nada, ¿no? Y a veces digo, ay, pobres de las iglesias, cuando somos pastores negligentes, cuando somos pastores que no amamos la palabra de Dios y no podemos transmitir un mensaje correcto, un mensaje bíblico. Por eso hay que aprender a oír su voz, a aprender a creerla, a seguirla, a hacerla nuestra. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios, porque Él nos quiere dar más. Cada vez te quiere dar más, en todas las áreas, pero el vehículo que Él utiliza es su palabra. Entonces Él te va a sustentar cuando vienes a la palabra, y esa palabra que es espíritu y es vida, te suple, ¿no? Cuando viene el enemigo y le dice a Jesús, convierte las piedras en pan, Jesús no necesitaba convertir las piedras en pan, porque le dije, no, Él dice, yo me alimento de la palabra de Dios. Es más grande, me va a satisfacer más que comer pan. O sea, la palabra de Dios siempre va a producir algo dentro de nosotros. Nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a hacer crecer, va a permitir que nuestra fe siga creciendo. Por eso Jesús, cuando menciona otra vez al versículo 11, cuando le preguntan ¿por qué enseñas por parábolas? Él dice, es que a ustedes, a nosotros, yo quiero ser de estos, ¿no? Les es dado a conocer los misterios del reino. Yo quiero conocer más de Dios, yo quiero experimentar, y lo digo así con miedo, yo quiero experimentar todo lo que Dios tenga para mí. Esta semana oraba y yo le decía a Dios, Señor, tengo mucho miedo de decirte lo que estoy a punto de decirte, pero haz en mi vida lo que tú quieras. Ya lo dije, ya no lo voy a arrepentir.
Y da miedo, ¿no? Porque pues Dios tiene sus formas en ese sentido de enseñarnos, pero al mismo tiempo también pude entender que Dios es un Dios de amor y que no necesita que atravieses cosas terribles para enseñarte, ¿no? Sobre todo cuando tenemos este deseo de amar, de valorar su palabra, creo que Él nos corresponde de una manera muy amorosa, muy tierna, ¿no? Por eso creo que todos nosotros tenemos que tener oídos para oír. Oramos. Padre, te doy gracias